Bueno, hemos llegado a la parte donde nosotros vamos a ver cómo podemos imprimir nuestros proyectos, los cuales hayamos realizado. La manera de imprimir tu proyecto es realmente fácil dentro de lo que es Illustrator CS6. Si tú vienes al menú de File o de Archivo, en la parte de abajo podrás encontrar la opción que dice Print o Imprimir, o de igual manera la puedes abrir con las teclas Control P. Al darle un clic, automáticamente se nos abre esta ventana en donde nosotros vamos a encontrar algunas configuraciones de acuerdo al tipo de impresora que nosotros estemos utilizando. En este caso, como te podrás dar cuenta, en esta sección aparece automáticamente el tipo de impresora que yo estoy utilizando. Si tú por alguna circunstancia llegaras a tener más de una impresora, de este lado tú podrías seleccionar cualquier otra que tú tuvieras. Aquí en la parte de abajo, siempre lo que vamos a encontrar de este lado es la cantidad de documentos en los cuales nosotros hemos trabajado. En este caso, en este ejemplo que tengo en la parte de atrás se encuentran 4 documentos creados o 4 artboards. De este lado yo puedo navegar por cualquiera de ellos para más o menos darme una idea de cómo va a quedar prácticamente impreso. Aquí mismo yo puedo navegar otra vez al documento número 1 y aquí en la parte de arriba yo puedo seleccionar cuántas copias de lo que vaya a imprimir es lo que deseo. En este caso y por defecto siempre viene seleccionada una copia. De este lado yo puedo seleccionar quizás que en vez de que se imprima del 1 al 4 se imprima del 4 al 1. De este lado yo tengo la facilidad de elegir qué artboards o qué documentos de mi proyecto que se encuentran atrás es lo que yo quiero imprimir. En este caso se encuentra seleccionado que todo. Pero de igual manera yo podría seleccionar rangos. Vamos a suponer que yo tuviera un documento en el cual tuviera 6 o 7 artboards o 6 o 7 documentos dentro de este mismo documento. Yo podría poner alguna combinación más o menos como esta para definir lo que yo quisiera imprimir. En este caso, en este ejemplo, estoy indicando que se imprimiría el documento 1, el documento 2 y de ahí se imprimirían los documentos del 5 al 7. Eso quiere decir que el número 3 y 4 no se imprimirían, pero sí se imprimiría el 1, el 2, el 5, el 6 y el 7. Eso es más o menos una idea que te quiero dar para que tú entiendas cómo es que tú puedes imprimir en caso de que necesites hacerlo por medio de rangos. Voy a borrar esto y voy a regresarlo a lo que es todo. De este lado tenemos una opción que dice ignorar los artboards o ignorar documentos dentro de este documento. Eso quiere decir que si yo selecciono esta opción, prácticamente lo que hace Illustrator es juntarme todos los artboards o todos los documentos a una sola hoja. En este caso, aquí en la vista previa me estoy dando cuenta que pues bueno, no está funcionando realmente como yo lo necesito. Pero suponiendo que yo quisiera imprimir todos los artboards o todos los documentos en una sola hoja para dársela a alguna persona como muestra, yo podría seleccionar esta opción y aquí en la parte de abajo donde dice scaling o hacer la escala de esos documentos, podría seleccionar lo que es ajustarlo al tamaño de la página o fit to page. De esta manera yo podría imprimir en una sola hoja prácticamente todos los documentos o los artboards los cuales hubiera creado yo en este mismo documento. Por el momento le voy a decir que ignore los artboards. Esto lo puedo regresar a lo que es no hacer la escala, o si por alguna situación tú revisaste aquí que algún documento va a quedar digamos en la parte de afuera, obviamente tú podrías seleccionar Fit to Page para que automáticamente ese documento cupiera. Aquí como te puedes dar cuenta pues este documento prácticamente queda afuera y pues bueno yo podría aquí ajustarlo. De este lado esta opción te permitiría ignorar lo que son artboards o documentos que estuvieran blancos, los cuales tú hubieras creado y a lo mejor todavía no hubieras hecho nada en ellos. Ok, de este lado tú puedes seleccionar el tipo de hoja quizás en la que tú vayas a imprimir. Te vuelvo a repetir que de acuerdo al tipo de impresora que tú tengas, estas configuraciones podrían cambiar.
si tu impresora te permite imprimir de 1000 maneras diferentes, a lo mejor aquí te aparezcan algunas otras opciones. Por ejemplo, yo aquí no tengo la opción de personalización. En caso de que la tuviera, yo podría elegir lo que es el ancho y el alto, mas sin embargo no puedo. Tengo algo aquí predefinido, como por ejemplo la medida A4. Yo no sé si la conozcas, es un poquito grande. Tenemos el tamaño carta, legal, A5, ejecutivo, etcétera, etcétera. De este lado tú puedes manejar lo que es la orientación. Regularmente por defecto viene seleccionado el Auto Rotate. El Auto Rotate, que significa que Illustrator se va a dar cuenta si tu documento está horizontal o verticalmente. Entonces lo va a ajustar o lo va a rotar a manera de que se pueda imprimir correctamente. Si por alguna situación tú quieres controlar esto manualmente, al quitar esta opción, tú aquí tendrías la posibilidad de elegir la posición en la que tú quisieras que se imprimieran tus documentos. Más sin embargo, pues bueno, yo siempre lo dejo en Auto Rotate para que mi impresión salga lo mejor posible. Aquí de este lado tú puedes elegir lo que son todos los layers que están supuestos a ser impresos. De este lado tú puedes cambiar el placement o la posición del documento que tú vayas a imprimir. Si tú te das cuenta que yo puedo manejarlo a como yo prácticamente lo necesite. Puedo ajustar lo que son los puntos X y Y, que tiene que ver con las escalas de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Esto de aquí abajo nosotros ya lo vimos, que es prácticamente para escalar. En caso de que tú necesitaras personalizar, al seleccionar esta opción tú tendrías aquí la opción de poder ajustar el tamaño de la escala que tú necesitaras. Ok, le voy a seleccionar no escalar o no hacerlo a escala. Y prácticamente una vez que tú ya tienes configurado todo esto tal y como tú lo requieres, podrías de manera opcional salvar todas estas configuraciones. Vamos a suponer que tú tienes 3 impresoras diferentes y por cada una de esas impresoras tú quisieras tener una configuración de acuerdo al tipo de impresora que tú fueras a utilizar. Pues bueno, al cambiar todas estas configuraciones y hacerlas de acuerdo al tipo de impresora que tú utilices, tú aquí arriba podrías salvar ese preset dando un clic de este lado y aquí automáticamente colocarle un nombre. Una vez que le dieras OK, yo en este caso le voy a dar cancelar. La próxima vez que tú fueras a imprimir, obviamente seleccionarías la impresora la cual vas a utilizar y de este lado podrías seleccionar la configuración que tú ya hubieras salvado previamente. ¿Ok? Para ahorrarte tiempo en mover todas estas configuraciones. El siguiente paso consistiría en darle imprimir. Bueno, vamos a pasar a continuación a entender cómo nosotros podemos salvar nuestro documento con el cual nosotros estamos trabajando o hemos venido trabajando. La manera correcta de salvar un documento es viniéndote a lo que es File o Archivo. Y aquí vas a tener dos opciones. Si tú no has salvado el documento aún, tú tendrás la opción a elegir Save o Salvar, que de igual manera lo puedes llamar con las teclas Control S. En este caso voy a seleccionar salvar, buscar obviamente una carpeta o una localización en tu computadora donde vayas a salvar ese documento. De este lado vas a ponerle lo que es el nombre, voy a dejarle este que viene aquí por defecto. Y aquí en la parte de abajo tú tienes la posibilidad de cambiar el formato al que tú necesitaras salvar ese documento. En este caso quiero hacerte dos recomendaciones. Y la primera de ellas es que si tú vas a salvar este documento para tu uso personal, o sea, quiere decir que tú en tu casa lo vas a ocupar únicamente para ti, quizás tú mismo lo vas a imprimir en tu impresora que tengas en tu misma casa, quizás el formato recomendado es el formato nativo de lo que es Illustrator y este se encuentra de este lado. Ahorita a continuación, después de ver esta manera de salvarlo, te voy a mostrar otra manera de salvarlo en el cual quizás podrías enviárselo a una persona que lo vaya a imprimir en otro lado o a una compañía que lo vaya directamente a imprimir. Pero en este caso, pues bueno, seleccionaríamos lo que es el formato nativo. Como te puedes dar cuenta, hay muchos otros, pero te recomiendo que sea este. Al darle un clic, obviamente ya pusiste el nombre, le damos salvar y le volvemos a dar a salvar otra vez para que nos aparezca esta siguiente ventana que tú estás viendo aquí. Aquí vas a tener algunas configuraciones.
En primer lugar, aquí siempre vas a encontrar lo que es la versión del programa Illustrator que tú estuvieras utilizando. En este caso, pues bueno, estamos trabajando sobre la versión CS6. Pero vamos a suponer que este documento se lo quieres enviar a un amigo para que lo observe, pero a lo mejor tu amigo no cuenta con Illustrator CS6, a lo mejor él tiene el CS5 o tiene el CS4. Pues bueno, aquí tú tendrías la posibilidad de salvarlo en cualquier otra versión anterior de lo que es el programa de Illustrator. Mas sin embargo, quiero advertirte lo siguiente: si tú hiciste dibujos en perspectiva, es posible que del CS4 para abajo no se aprecie bien esa perspectiva. ¿Por qué? Porque la perspectiva salió a partir de lo que es Illustrator CS5. Así que yo te recomendaría que le preguntaras a tu amigo qué versión del programa es la que tiene, y de esa manera tú podrías salvar este mismo documento como y seleccionar alguna otra versión. En este caso, regresamos al ejemplo inicial, lo estoy salvando para mí mismo. Pues bueno, para mi uso personal, pues bueno, lo voy a salvar en el formato CS6. Aquí en la parte de abajo hay una opción bastante importante que te quiero hablar de ella, y eso es que se encuentra seleccionada la opción de crear, al momento de salvar este documento, de igual manera un archivo en formato PDF. Regularmente, cuando esta opción está seleccionada, que viene por defecto seleccionada, y tú salvas el documento, se crean, digamos, dos documentos dentro de ese mismo documento. Uno de ellos es el formato nativo de Illustrator y el otro sería un PDF. ¿Por qué un PDF? Vamos a suponer que tú ese archivo se lo envías a una persona que no tiene Illustrator, pero tiene otro programa que se llama InDesign. Él podría abrir este archivo salvado con su programa gracias a que se salvó en ese mismo archivo el formato PDF. Ahora quiero advertirte de las diferencias entre salvarlo con esta opción seleccionada a no seleccionada. Básicamente, si tú la seleccionas, obviamente al compartirlo, las personas tendrían la posibilidad de abrirlo en cualquier otro programa, pero tu archivo iba a pesar más. Si volvemos a caer a lo que te mencioné inicialmente, que este archivo es únicamente para mí, quizás me convendría quitarle esta opción. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir abriendo este mismo documento únicamente con Illustrator y no necesito crear otro archivo dentro de ese mismo, porque prácticamente me haría ese archivo mucho más pesado. Ahora, si yo tuviera esta opción seleccionada, al momento de salvarlo iba a tardar un poquito el proceso. Si tu computadora es un poco lenta, selecciona lo que es usar la compresión para que este archivo PDF se comprima y de esa manera tu computadora pueda salvarlo de una manera más rápida, y de igual manera ese archivo en total no pese tanto. Tú tienes aquí también la posibilidad de salvar cada artboard o cada documento dentro de tu documento de manera separada. Vamos a suponer que en este documento, que yo tengo 4 documentos dentro, quiero salvar un archivo por cada uno de ellos. Pues bueno, seleccionando esta opción prácticamente yo podría lograrlo. La voy a quitar momentáneamente y el siguiente paso sería básicamente darle OK para que automáticamente quedara salvado un archivo en tu computadora, que tú más tarde podrías abrirlo y seguir editando algún otro aspecto de ese mismo proyecto el cual tú hubieras estado realizando. Yo siempre les recomiendo que cuando ustedes empiecen a crear algo, traten de salvarlo aproximadamente cada 5 o 10 minutos. Porque si por alguna situación la luz se va en tu casa y tu computadora se apaga, pues por lo menos tienes salvado tu documento. Es muy importante que lo salves, y pues bueno, esta sería la configuración correcta de la cual tú podrías obtener mucho más con ese documento. Esta opción de aquí no te la quiero mencionar porque eso tiene que ver con la calibración de los colores de los monitores, y además no es necesaria que las selecciones. Puedes dejar todo tal y como se encuentra, a excepción de las configuraciones que te mostré, e inmediatamente después darle OK. OK. Ahora le voy a dar cancelar aquí, porque vamos a suponer que este mismo documento se lo voy a enviar a mi amigo, pero mi amigo tiene CS4 o Illustrator CS4. Pues bueno, bajo esa circunstancia yo tendría que salvar el documento como
Hagamos de cuenta que aquí cuando utilicé save inicialmente o salvar inicialmente, lo salvé en la versión de Illustrator CS6, pero ahora a mi amigo se lo voy a enviar en CS4. Seleccionaría salvar como. Aquí la misma situación, volvería a ponerle un nombre, le daría salvar y en esta próxima ventana seleccionaría Illustrator CS4. Ok, esto que tú ves aquí es básicamente una advertencia de lo que te mencioné anteriormente, que quizás algunas opciones, como por ejemplo el dibujar en perspectiva, no te va a funcionar. Existen también otro tipo de funciones que quizás no se vean bien con este tipo de versión. Le voy a dar cancelar. Ahora, vamos a suponer que este trabajo, quizás tú hiciste un banner o quizás unas tarjetas de negocios de esas chicas para que tú las repartas, las necesitas enviar a una compañía de impresión para prácticamente imprimirte 1000 o 2000 tarjetas de acuerdo al trabajo que tú realizaste. Vamos a imaginarnos que este proyecto se lo vamos a enviar a alguien o a una compañía de impresión. Pues bueno, la manera correcta sería viniéndote al mismo lugar, lo que es file o archivo, y en este caso seleccionarías salvar como. Buscarías una vez más la localización o la carpeta donde tú quisieras salvar ese documento dentro de tu computadora, le colocas un nombre y de este lado te podría recomendar que utilizaras el formato EPS. ¿Por qué EPS? Pues bueno, el formato EPS les permite a personas que no están utilizando específicamente programas de Adobe abrir este documento. Esa situación regularmente puede suceder cuando tú envías este archivo a la compañía que te va a imprimir tu trabajo. A lo mejor ellos no tienen exactamente este programa, pero tienen otros. Entonces, ese formato, digamos que es más accesible para que ellos lo pudieran abrir y de esa manera imprimirlo. Cuando tú seleccionas EPS, le vas a dar salvar y te va a aparecer otra vez un diálogo muy parecido al que nosotros vimos anteriormente. De este lado, tú podrías seleccionar quizás alguna otra versión anterior del mismo programa, pero pues bueno, yo te recomiendo que lo dejes en la CS6 en caso de que esa persona lo vaya a abrir con algún otro programa. Y de este lado te voy a sugerir que selecciones aquí donde dice preset lo que es alta resolución. Si tú seleccionas alta resolución, prácticamente tu trabajo va a quedar lo mejor posible para que sea impreso por esa persona y realmente ese trabajo o esa impresión quede fabulosa, que se vaya a ver bastante bien. Y el siguiente paso sería darle OK. Uno de los formatos para salvar un documento cuando tú lo vas a mandar a imprimir o compartirlo con alguna persona son los famosos PDF. Estos formatos son, digamos, los más utilizados por la mayoría de las personas y es realmente muy fácil crearlos dentro de Illustrator. Para lograrlo, nos venimos una vez más a lo que es File, nos venimos a la sección de salvar como. De este lado le colocamos un nombre, buscamos obviamente una localización o una carpeta dentro de nuestra computadora y de este lado vamos a seleccionar lo que es el tipo de formato y en este caso seleccionaríamos Adobe PDF. Al tomarlo, de este lado yo tengo la posibilidad de imprimir quizás un rango de acuerdo a los documentos que yo tenga dentro de mi mismo documento. En este caso, como yo tengo 4 artboards, yo podría seleccionar únicamente imprimir del 1 al 3 o hacerlo exactamente de la manera como te lo mencioné al principio de este módulo, que tú puedes combinar una serie de números para imprimir lo que tú desees. Y el siguiente paso consistiría en darle salvar. Cuando nosotros le damos salvar, nos va a aparecer esta ventana de la cual quiero mencionarte las opciones más importantes para que tu documento quede realmente de la manera que necesita quedar. En primer lugar, aquí siempre vamos a encontrar en la parte de arriba lo que es salvar ese documento a manera de default o como viene predeterminado con el programa con estas configuraciones. Aquí en esa sección de opciones vamos a encontrar esta primera opción que dice que Illustrator va a mantener la habilidad de poder editar este documento. Si tú tienes esta opción seleccionada, lo que va a suceder es algo parecido a lo que vimos un momento atrás,
que este documento se te va a salvar en PDF, pero también se te va a salvar dentro de ese mismo documento el formato de ilustrador. ¿Para qué? Para que en caso de que una persona necesite hacer alguna corrección, en este caso a la persona que le hayas mandado el documento, obviamente ellos lo puedan abrir con el programa de ilustrador y quizás hacerle alguna modificación. Te vuelvo a mencionar que cuando tú creas prácticamente dos documentos dentro de uno, al momento de salvarlo, el documento pesa muchísimo. Si aquí por lo contrario tú únicamente quieres compartírselo a una persona que lo va a imprimir o a una persona a la que se lo vas a mostrar, quizás tú no necesites que ellos tengan la posibilidad de abrir ese documento en Illustrator para hacerle correcciones. ¿Por qué? Porque ellos únicamente o lo van a observar o por otro lado quizás lo van a imprimir. ¿Ok? Entonces tú prácticamente decides si tener esta opción encendida o no. Otra opción que te recomendaría que dejaras encendida es esta que dice ver el PDF ya terminado una vez que lo salves. ¿Para qué? Para que se te abra y tú te des cuenta si ese archivo PDF quedó de manera correcta para que tú posteriormente lo puedas enviar. Ahora, aquí en la parte de arriba existen diferentes presets predeterminados o creados por el programa de Illustrator. Yo te podría recomendar que si tú necesitas tener un trabajo finamente terminado o impreso, seleccionaras lo que es impresión de alta calidad. Esta manera o este modo de impresión te va a garantizar que la impresión va a quedar excelente y de esa manera pues obviamente gozarías del privilegio de ver tu trabajo tal y como tú lo requieres. Existe también otro preset u otra manera de poder salvar ese documento y esa es esta que nosotros vemos aquí que dice PDF X1A 2001. Vamos a suponer que esa persona a la que tú le enviaste este documento que lo va a imprimir tuvo algún problema en cuanto al archivo. Este otro método te garantiza que esa persona lo va a poder abrir correctamente y lo va a poder imprimir de igual manera, de manera correcta. Ok, entonces entre estas dos opciones, en lo que es alta calidad o esta sería digamos lo más conveniente y lo que te recomiendo que tú lo salvaras para que lo pudieras enviar a una persona que lo fuera a imprimir o incluso enviárselo a una persona que lo vaya a ver. Ahora, aquí mismo en los presets o en los modos de creación de este archivo PDF existe otra opción que es Smallest File Size, que quiere decir que te va a crear ese PDF con el menor peso posible. Eso quiere decir que ese archivo va a ser pequeñito y esta opción te la voy a recomendar en caso de que tú necesitaras enviarle ese documento a una persona. ¿Por qué motivo? Pues a lo mejor como muestra, a lo mejor es un cliente tuyo y tú necesitas únicamente enviarle ese archivo por correo electrónico para que esa persona lo observe y de esa manera te diga si está bien o no. Ese formato te va a garantizar que no va a pesar mucho, se va a ver bien y obviamente lo podrás enviar por correo electrónico para que el cliente lo reciba de una manera más rápida. A este mismo archivo, con un peso pequeño, le puedes poner opciones de seguridad. De este lado, si yo selecciono seguridad, vamos a encontrar que nosotros podemos ponerle a ese archivo que estamos creando quizás una contraseña. De este lado, esta primera opción que te permite crear una contraseña impediría a las personas que intentaran abrir ese documento el que lo pudieran abrir, con excepción de que tuvieran la contraseña que tú hubieras puesto aquí. Existe otra manera de poder poner una contraseña, pero para algún tipo de opciones dentro del documento. Si yo selecciono esta siguiente opción y pongo aquí mi contraseña, yo podría limitar a la persona que abrió el documento a que viera el documento a lo mejor en alta resolución. Yo le pongo que nada y de este lado yo podría seleccionar algunas otras opciones, como por ejemplo comentar sobre ese documento a prácticamente nada para que ellos no pudieran hacer absolutamente nada
con el documento que yo les acabo de enviar, excepto que tuvieran la contraseña que yo puse aquí. Entonces, estas son dos maneras en las que tú puedes asegurar ese archivo. Y el siguiente paso consistiría, una vez que tú ya seleccionaras lo que creas conveniente, es salvar el documento como PDF. ¿Ok? Y automáticamente ya al tenerlo salvado, se lo podrías enviar a un cliente que lo viera, se lo podrías compartir a un amigo para que lo viera, o podrías enviárselo de igual manera a la compañía que vaya a imprimir este proyecto que tú realizaste. Ahora, existe otra manera de que también puedas salvar tu documento para usarlo específicamente con algún programa de Microsoft Office, y esto lo puedes realizar de la siguiente manera. Si tú te vienes a File o Archivo, de aquí mismo tú puedes salvar ese documento para ser usado dentro de Microsoft Office. Al seleccionarlo, de igual manera tomas alguna carpeta donde lo quieras salvar en tu computadora y le das únicamente salvar. Aquí ese proyecto en el que tú hubieras estado trabajando, vamos a suponer que fuera un logo o cualquier otra cosa, se va a salvar en formato PNG, que prácticamente va a ser una fotografía la cual se va a colocar dentro de Microsoft Office. Podrías abrirlo quizás con Publisher, podrías abrirlo quizás con PowerPoint o podrías abrirlo quizás con Word o con cualquier otro programa dentro de la familia de Microsoft Office. La única desventaja es la siguiente. Si tú tienes un documento que tenga varios artboards o varios documentos dentro de uno, todos se te salvarían como una sola fotografía. Y obviamente si tú tuvieras un artboard o un solo proyecto, pues obviamente sería únicamente una foto. Entonces considéralo para que realmente lo utilices como tú lo requieras. Bueno, pues en alguna situación quizás se te va a dar el caso en que tú necesites salvar, digamos, lo que hiciste dentro de Illustrator en formato para ser utilizado dentro de Photoshop. Y eso lo podemos lograr de la siguiente manera. Prácticamente nosotros podemos exportar todo lo que hemos hecho dentro de Illustrator para ser utilizado dentro de Photoshop y allá continuar con la edición o continuar agregando algunos otros aspectos que nosotros necesitemos. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a File y en esta ocasión vamos a seleccionar lo que es exportar nuestro trabajo. Lo mismo que te he mencionado, buscamos una localización en nuestra computadora, le colocamos un nombre y en esta ocasión vamos a tomar lo que es el formato PSD, que es el formato de Photoshop, y le damos salvar. En esta próxima ventana tú tienes la posibilidad de elegir el tipo de color. Si este trabajo lo vas a utilizar para lo que es impresión, nosotros esto ya lo vimos, utilizas esta opción, y si es para verlo, digamos, en una computadora o en una pantalla, pues sería el RGB. De igual manera puedes seleccionar Grayscale para que se vea como en blanco y negro. Aquí tú puedes elegir la resolución. En este caso, por defecto viene medium. Si tú quieres alta resolución, lo puedes seleccionar aquí. Todo lo demás te sugiero que lo dejes igual como se encuentra aquí seleccionado, porque esas opciones te van a permitir que Illustrator haga lo mejor posible en crearte un archivo que pueda ser editable dentro de lo que es Photoshop, para que tú, como te repito, puedas continuar con el trabajo que estabas actualmente haciendo en este programa. El próximo paso consistiría en darle OK para que básicamente ese proyecto se salve. Ahora vamos a pasar a continuación a ver cómo nosotros podemos salvar lo que nosotros hemos creado en Illustrator CS6 para ser utilizado en el web o para ser utilizado prácticamente en una página web, este proyecto en el cual nosotros hemos venido trabajando. La manera correcta de hacerlo es viniéndote a File o Archivo y en esta ocasión seleccionar Salvar para el web. De igual manera, esta opción la puedes llamar con Alt, Shift, Control y la tecla S. Todas al mismo tiempo te van a traer prácticamente a este diálogo que tú estás viendo aquí. En primer lugar, lo que nosotros podemos hacer aquí es quizás modificar el tamaño de este proyecto en el cual hemos trabajado. De este lado te va a aparecer siempre el tamaño de lo que es ese archivo, su tamaño original. Tú aquí mismo podrías modificarlo
para que quizás se hiciera un poco más pequeño para que lo utilizaras en la parte de tu sitio web donde tú necesitas ponerlo. De este lado donde dice To Up, tú puedes tener una vista previa de este lado con algunas otras configuraciones de cómo es que tú quisieras salvar este documento. En primer lugar, siempre que tú te vengas a esta sección donde se nos abrió por primera vez esta ventana, tú tienes aquí la posibilidad de elegir el formato en el cual lo quieres salvar. Regularmente o de los más comunes son JPEG, o en caso de tener transparencia podrías utilizar lo que es PNG 8 o 24. Regularmente yo utilizo PNG 24, aunque el archivo pesaría un poquitito más. Puedes también utilizar lo que es el formato GIF y básicamente de acuerdo a lo que tú selecciones aquí es lo que tú vas a poder mover de este lado. Me voy a regresar a lo que son dos vistas previas de este documento. Aquí yo podría saber más o menos si tomando algún otro formato de este lado ese archivo pesaría más o menos. De este lado tenemos lo que es el archivo original con su peso original y de este lado tenemos una copia más o menos indicándonos que con alguna modificación de este lado cómo podría quedar el peso de este mismo archivo. Si yo aquí bajara digamos la calidad de 60 a 50, obviamente el archivo iba a pesar mucho menos. Yo aquí podría prácticamente, moviendo estas configuraciones, saber si me va a convenir o no utilizar esta fotografía en mi sitio web. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo necesito que esa foto no sea tan pesada. ¿Para qué? Para que la página no tarde tanto en cargar. Entonces aquí con esta vista previa yo podría darme una idea de qué es lo que yo necesito. Aquí mismo, sobre esta segunda copia, yo podría cambiar una vez más el formato y darme cuenta de los cambios. Podría cambiar aquí la cantidad de colores de acuerdo a este preset que seleccioné aquí arriba. Dejar seleccionado lo que es el modo de transparencia en caso de que lo tenga mi documento, quitárselo, cambiar el tamaño, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver cómo se vería esto dentro de un navegador? Si yo le doy aquí Preview o vista previa, me abre lo que es el navegador y aquí yo me daría cuenta, de acuerdo a las configuraciones que yo moví aquí, cómo es que se iba a ver ese documento en mi página web. Aquí abajo hay alguna información referente a este archivo y una vez que yo ya supiera qué es lo que yo necesito mover para poder salvar este documento, para utilizarlo en mi página web, el próximo paso consistiría únicamente en darle salvar. Al darle salvar, yo tendría obviamente que buscar una localización en mi computadora y automáticamente después de ponerle un nombre darle salvar y listo. Bueno, para terminar esta sección acerca de cómo salvar nuestro documento dentro de Illustrator CS6, quiero mencionarte también el formato TIFF. Este formato, digamos que es también bastante utilizado con el fin de poder compartirlo o dárselo a alguna persona que lo vaya a imprimir. Este formato te podría decir que es muy amistoso porque casi cualquier programa te lo abre y la manera de exportar tu trabajo directamente desde Illustrator es viniéndote una vez más a File o Archivo y en esta ocasión seleccionando Exportar. Aquí lo mismo, ponemos un nombre, encontramos una localización donde queremos salvarlo y de este lado podemos seleccionar directamente el formato TIFF, le damos salvar y en este próximo diálogo que se ve bastante sencillo tú puedes elegir lo que es el modo de color, puedes elegir la resolución que en este caso se encuentra la más alta. Y a continuación, estas opciones las puedes dejar tal y como se encuentran y únicamente darle OK para que ese documento en el cual tú trabajaste quede realmente en la mayor resolución posible, con el color adecuado y de esa manera esa persona lo pueda imprimir de una manera súper más fácil y cómoda. El siguiente paso sería darle OK para automáticamente salvar ese documento. Y pues bueno, hemos llegado a lo que es el final de este gran tutorial. Quiero darte las gracias en primer lugar por haber visto todos estos módulos y por haber llegado satisfactoriamente hasta este último. Quiero de igual manera sugerirte que cada vez que tengas un tiempo disponible repases cada uno de los módulos que vimos en todo este curso para que
no se te quede ninguna duda y de igual manera sigas estudiando y practicando el uso de este programa hasta que logres dominarlo a la perfección. Mi nombre es Omar Castañeda, te doy las gracias y no olvides visitarme en nuestra página oficial de asktutorial.com.